Estamos de regreso, este es el plato del día, 12:54 de la tarde de este miércoles 6 de noviembre del 2024. Antes de presentar a nuestro invitado, yo puedo leer el mensaje del presidente Abinader. Claro que sí. Sí, felicito a Donald Trump por su significativo triunfo electoral como presidente número 47 de los Estados Unidos. El gobierno dominicano continuará fortaleciendo los cálidos y estratégicos vínculos entre nuestros países en esta nueva etapa. Mira, ahora que que nos él dice designe cálido, un embajador. Ahora que él dice cálido, y que sea la señora Bernstein. Acá, Donald Trump que no es vengativo él. No sabemos. Te pregunto, porque tú sabes que el presidente de nosotros estaba muy frío con Biden y muy cercano. Ajá, y Trump mirando desde allá, desde la grada. Ajá. Y él anotando todo el que le habló mal de él. Qué bien te va, qué bien te va. Pero mira, precisamente hablando de Donald Trump, que como sabemos ganó las elecciones en el día de ayer de los Estados Unidos, luego de imponerse en estados clave en los que tiene ventaja sobre la demócrata Kamala Harris, y con este triunfo en Wisconsin logró superar los 270 electores que necesitaba para volver a la Casa Blanca. Líderes de todo el mundo felicitaron al magnate, incluido nuestro presidente. Pero ¿cómo impactará este triunfo de Donald Trump al país? Para este tema hemos hecho el contacto telefónico con una eminencia, con el doctor Antonio Siriaco Cruz, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Cruz, doctor Siriaco. Próximo vicerrector administrativo de la Universidad Tú ves, esa parte yo la desconocía, pero sí, la apoyo 100%. Gracias. Doctor, bienvenido al plato del día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están ustedes, Sarbanelli, Samuel y también Nereida? Nereida, sí. Qué gusto escucharlo. Nereida Castillo, te dijo tu apellido. Sí, tú ves. Un abrazo, doctor. Doctor, ¿cómo impacta el que sea el Partido Republicano versus el Partido Demócrata la economía en general de la región, pero de manera específica la República Dominicana? Bueno, mira, cuando uno le ha dado seguimiento, ¿no?, a las declaraciones del presidente electo Donald Trump, incluso un día antes del proceso eleccionario, creo que fue el 4 o el 3 de este mes, dijo lo siguiente: dijo que si él ganaba iba a imponer un arancel universal de un 10%. Al margen de todo eso, ya había dicho que también iba a haber una especie de arancel a China, de los productos chinos, de un 60%, y en el caso de México, que es el socio comercial quizás más cercano después de Canadá, le iba a poner un arancel de un 40%. Ojalá que sean amenazas, pero si eso se hace una realidad, lo que esto puede provocar a nivel del mundo es una guerra comercial. ¿Qué significa una guerra comercial para la República Dominicana? Bueno, que también las exportaciones dominicanas, si le van a poner un arancel universal, nuestras exportaciones al mercado norteamericano también se van a encarecer y serán grabadas, y eso es peligroso. Fíjate que en el caso de México, que hay un tratado de libre comercio que es muchos antes que el de la República Dominicana, y que es el socio más cercano. Ahora, nosotros tenemos quizás una ventaja relativa, que en el único esquema de los tantos esquemas comerciales que tiene el Estados Unidos, que tiene un excedente comercial, es con el DERECAFTA. Y quizá eso puede salvar un tanto a la República Dominicana, pero estamos hablando de imponer un arancel universal a todos los productos que entran a Estados Unidos. Antonio, en el caso de las transacciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos, esto inclinaría mucho más una balanza comercial que ya es desigual entre ambos países. No, fíjate que después que se firmó el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigencia a partir del año 2007, la República Dominicana ha venido acumulando déficits comerciales con los Estados Unidos por el orden de los $3,000 millones. Wow. O sea, previo a ese acuerdo, a la ejecución de ese acuerdo, la balanza comercial en algunos años era positivo, favorable a la República Dominicana, y en otros a Estados Unidos, pero ya claramente, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, ya comienza un desbalance comercial importante. Ahora, ¿por qué la guerra comercial, no solamente en el plano
directo de las exportaciones hacia los Estados Unidos puede afectar a la República Dominicana. También, cuando hay una guerra comercial, y en este caso con China, dos bloques importantes, eso ralentiza el comercio a nivel mundial, eso ralentiza la economía mundial, y eso significa que menos personas o más personas tendrán problemas en sus países para viajar, se le complica porque hay menos crecimiento, eso puede reducir el empleo, y entonces eso de una manera indirecta puede afectar el flujo del turismo hacia la República Dominicana. No hay que olvidar que más del 50% del turista que viene a la República Dominicana viene de Estados Unidos. Entonces, ya estamos hablando de variables económicas importantes que podrían afectar a la República Dominicana. Ojalá que todo esto se quede en el plano de las promesas de campaña, porque todos sabemos que en ese proceso ahí se dicen muchas cosas y luego entonces viene la realidad. Pero también hay otro elemento importante, y es que esta guerra comercial, el hecho de imponer arancel a terceros países, eso va a hacer que muchos productos que llegan a Estados Unidos lleguen más costosos, y eso entonces puede atizar un tanto la inflación en Estados Unidos. Y para combatir la inflación entonces habrá que hacer lo que ha venido haciendo y lo que hizo el presidente Biden, incrementar las tasas de interés. Y si allí se incrementan las tasas de interés, entonces la reacción que tiene en la República Dominicana, la reacción del Banco Central es también incrementar tasas de interés, y eso ralentiza la inversión privada, el consumo privado y como consecuencia el crecimiento de la economía. Es decir que la situación, tal y como la ha planteado el presidente electo Donald Trump, es una situación un tanto que da miedo, en el sentido de que, producto de hacer más grande Estados Unidos, como él dice, MAGA, Make America Great Again, eso significa cerrar más la economía norteamericana al resto del mundo para proteger los productores nacionales norteamericanos, pero Estados Unidos es la potencia más grande. Las expectativas serán más favorables con los demócratas. Pero hay un asunto, don Antonio, y el tema de las remesas, que se ha convertido en el segundo pilar de la economía dominicana. Sí, ahí voy. Entonces, el caso de las remesas, si en Estados Unidos supongamos que es una economía que crece menos, entonces, mira, ahora mismo, que el tema económico estuvo muy pendiente en el proceso electoral. Estados Unidos está viviendo, como dicen, un pleno empleo. La tasa de desempleo más baja en los últimos 40 años. En los últimos 40 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchos dominicanos hoy en día claramente tienen su trabajo. Ahora, si hay el último informe de la economía norteamericana es que creció menos por las expectativas de las elecciones. Si eso uno le suma, obviamente, expectativas que se dan con la aplicación de la propuesta de Donald Trump, podría ser que esa tasa de desempleo, en vez de disminuir, pueda aumentar, puede afectar a muchos dominicanos allí, y también puede afectar las remesas. Esos son los elementos y los temores que hay alrededor, básicamente, de las propuestas que hizo el presidente electo Donald Trump. Y con respecto a la geopolítica y a los temas de una economía de guerra, estamos en este momento viendo una guerra entre Rusia y Ucrania. Donald Trump no se ha visto todavía muy claro si es pro Rusia o anti Rusia, porque en el pasado cuatrenio no fue que le fue muy bien a Rusia con él, pero no. También está el tema de... se cayó la llamada. Se cayó. Retoma, por favor, Stacy. Del Medio Oriente. Vamos a esperar a ver que el doctor Antonio Siriaco. Un poco pesimista. Bueno, realista. Don Antonio. Habría que ver, yo creo que hay que dejarle un poco al tiempo, porque recordemos que Donald Trump manejó la economía bien, manejó la pandemia bien, a pesar de sus críticas a la vacuna. Tenemos al don Antonio nuevamente, Nereida. Tú preguntabas le preguntaba por la geopolítica, por los temas entre Rusia, Ucrania y también ahora el Medio Oriente. ¿Qué se puede esperar en una economía que pudiera ser una economía de guerra o de posguerra? No, mira, yo creo que en el caso de la geopolítica, en el caso de la guerra, Donald Trump va
sacar un tanto a Estados Unidos del tema de la OTAN. Y eso, en ese sentido, y eso incluso ocurrió en los 4 años de Donald Trump, hubo mayor acercamiento con economías y con personas y con presidentes donde hay conflictos bélicos. Por ejemplo, es mucho más probable que en el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania se llegue a un acuerdo. ¿Por qué? Porque gran parte de las fuerzas y los recursos que está recibiendo Ucrania viene precisamente de Estados Unidos. Donald Trump no está de acuerdo con eso. Donald Trump incluso quiere sacar a Estados Unidos de la OTAN. Y eso significa que la probabilidad de un conflicto global con Donald Trump sea mucho menores que con los demócratas. Eso hay que decirlo. Y eso se espera. Ese es el gran temor que tiene Europa en estos momentos, porque el temor que tiene Europa es que como Trump posiblemente pueda llegar a un acuerdo con Rusia e impulsar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, entonces eso va a fortalecer en la región a Rusia. Wow, sí. Y entonces los europeos tienen temor en ese aspecto porque hay un proceso de expansión y posiblemente se llegue a un acuerdo allí, un acuerdo donde Ucrania sea un país neutral, pero ya prácticamente con una parte del territorio que está ocupado por Rusia. Ay, sí. Entonces, eso es un elemento importante. Ahora, en el caso del Medio Oriente, hay una situación mucho más, vamos a decir, compleja por el hecho de que Netanyahu se puede sentir más apoyado por Donald Trump que en el caso, por ejemplo, de Biden. Y eso sí puede traer un conflicto regional en el Medio Oriente por el hecho de que Netanyahu pueda sentirse con las manos libres para atacar a Irán. Si ataca a Irán, entonces ahí puede haber un conflicto importante. Antonio, esta estabilidad que podría traer Trump con su llegada al poder entre Rusia y Ucrania, no bien vista por Europa, pero sí sería una estabilidad. ¿Incidiría económicamente, por ejemplo, en el comportamiento de los precios de los cereales que se importan desde Ucrania y Rusia en territorio dominicano y otras regiones de acá, del continente? Sí, evidentemente que eso va a traer, que ya de hecho los precios de los cereales han venido, bajaron bastante, pero se van a estabilizar hacia la baja. Pero en el caso del Medio Oriente, recuerden ustedes que la situación del petróleo, el petróleo está ahora por debajo de los $70, sí, como nunca, básicamente. Y eso se debe también a que el tema de la ralentización de la economía china, que es un gran demandante de combustible y petróleo, entonces eso ha disminuido la demanda ante una oferta que ha crecido porque Estados Unidos se ha convertido ahora mismo en uno de los principales productores de petróleo. Eso sí. Entonces, por un lado, tú puedes encontrar que los precios de los alimentos se puedan estabilizar hacia la baja, pueden bajar mucho más, pero por otro lado, si estalla un conflicto en el Medio Oriente, eso podría tener también repercusiones por el lado de incremento en los precios del petróleo. De todas maneras, hay que ver, porque el gran enfrentamiento que se vislumbra es entre China y Estados Unidos. Ay, sí. Eso por una parte, y dentro de Estados Unidos per se, las corrientes y las fuerzas progresistas contra el tema de los republicanos que son conservadores y los temas internos. No sabemos si estas partes ideológicas afectan la economía norteamericana. No, pero lo que pasa es que Trump ganó con un gran apoyo. Eso hay que decirlo. Tiene el Congreso a su favor. Ganó los colegios electorales, ganó el voto popular y Trump tiene un poder inmenso. Fue convincente su victoria. Entonces, eso, hay por más situaciones que se puedan dar a nivel interno en los Estados Unidos, pero eso es un control, básicamente. Claro. Controla la Corte Suprema, es decir, que hay un control ahí avasallador. El problema que viene es hacia afuera. O sea, cómo se van a enfrentar, porque la idea de Trump es
que las cosas van a cambiar, a hacer América mucho más grande, y eso significa que el gran, como dicen, el gran reto que tiene es detener el avance de China. Bueno, y pues eso va a generar conflicto. Definitivamente un tema para seguir prestando atención. Siempre se ha dicho que cuando los Estados Unidos estornudan, nosotros ya inmediatamente tenemos gripe, y le agradecemos de manera muy especial que nos dedicara estos minutos al doctor Antonio Siriaco Cruz, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Hacemos una breve pausa y regresamos con más del contenido del plato del día. El plato del día.